Saludos, mi nombre es Smiling Fernández y vengo acá a brindarles conceptos de cada objeto y propiedades de Visual Basic y SQL Server también. Muy bien, iniciamos. Iniciamos con Toolbox. Toolbox es una barra que se encuentra en la parte superior izquierda cuando uno abre Visual Basic para ejecutar Windows Form como tal. Aquí eso es un entorno de desarrollo que también permite introducir la programación de ordenadores y en asignaturas de competencias informáticas. Aquí podemos encontrar lo que es el Line, Textbox, Table y todas las propiedades que se pueden utilizar lo que es en Windows Form. Continuamos. Solution Explorer. Muy bien. El Solution Explorer es aquel que muestra los elementos de solución de Visual Basic y otros elementos generados por Visual Studio. Eso es para ayudar al programa a ejecutarse correctamente. Algunas propiedades vienen siendo Error que muestra la información sobre el mensaje de error específico, buscar errores de sintaxis observado, buscar errores, eso es de sintaxis observado por IntelliSense, disculpa mi pronunciación. También busca error de implementación, que eso ha determinado errores de análisis estático y errores destacados al aplicar directivas, la propiedad Property Windows como tal. Muy bien, yo le voy a brindar esas tres propiedades que fuera la que encontré. El Properties Window como tal, propiedades de Windows. Eso es un lugar donde se encuentran y se aplican las características que el objeto va a tener, como son el tamaño, el color, texto, alineación, etcétera. Esas son algunas también de las propiedades como tal. Import. El import es lo que permite a nuestro proyecto una o varias clases según lo que necesitemos. Es decir, para importar la diferencia de clases que va a utilizar en su programa como tal. Algunas propiedades vienen siendo System Collection Generate, que se contiene interface de clase y definen colecciones genéricas, lo que permite que los usuarios creen colecciones fuertemente ocultas para proporcionar una mayor seguridad. El System Component también, que son espacios de nombre que proporcionan clase que se utiliza para implementar el comportamiento de tiempo de ejecución. System.io contienen tipos que emiten entrada y salida, incluida la capacidad de leer y escribir datos. System Data, el espacio de nombre de System Data de SQL Client, el proveedor de datos.NET Framework para SQL Server, el proveedor de datos de .NET. Estoy dando una breve explicación de algunas propiedades. El System Drawing es el espacio de nombre de System Drawing. Ese proporciona el acceso de funcionalidad, el acceso, de funcionalidad, el acceso de funcionalidad como tal, de gráficos básicos de GDI. Muy bien. El System Test, que ese viene siendo el espacio de nombre de System Test, que contiene clases que representan codificadores. Pasamos a namespace. Es un espacio de nombre. Eso sirve para distinguir entre las funciones que puedan llegar y tener un nombre similar en dos bibliotecas diferentes. Como comúnmente ese es el nombre que nosotros le ponemos a nuestro Windows Phone al crear lo que viene siendo un proyecto como tal. Algunas propiedades vienen siendo el name, que es la propiedad que permite asignar el nombre, el type, null, si la instancia actual no tiene un espacio de nombre o representa un parámetro genérico, el service contract attribute, que se obtiene o establece el espacio de nombres para el port type en el lenguaje de descripción.
El data contra, que se obtiene o establece espacio de nombres de contrato de datos. El web service attribute, que se obtiene o establece el espacio de nombre XML predeterminado. Se utiliza para el servicio de web XML como tal. Continuamos con Class Program. El Class Program es una agrupación de datos, variables o campos y de funciones de métodos que operan sobre esos datos. A estos datos y funciones pertenecientes a una clase se le denominan realmente variables y métodos también. Bueno, o funciones de miembro podría ser. Tenemos propiedades sobre Class Program que viene siendo nombre. El nombre, como lo dice, establece el nombre completo asociado con el tipo de propiedad. El codename, que se viene siendo lo que obtiene el nombre de la etiqueta para que se requiera un nombre completo, el nombre que se requiere. El type, que se establece un tipo subrayante del tipo de propiedades como tal. Continuamos con lo que viene siendo el botón. Tenemos algunos ejemplos acá. Representa un elemento cliqueable del tipo botón que puede ser utilizado por formularios o cualquier parte de la página que necesite un botón como tal estándar. Tenemos propiedades del botón como text, es aquel que he utilizado para editar y cambiar el nombre del botón. El for color, que es la propiedad que permite cambiar el color de la letra del botón. El text align, que es la propiedad que obtiene y establece la alineación del texto de control del botón. El back color es la propiedad del botón que nos permite cambiar el color de fondo de nuestro botón. El font es aquella propiedad que nos permite darle el formato de letra a nuestro botón. El size nos permite editar el tamaño del botón. El ancho establece borde del contenedor al que está enlazado al control, determinado como cambia el tamaño del control con su elemento primario como tal. Pasamos al grupo bots. El group bots como tal se utiliza para proporcionar agrupamiento identificable para otros controles. Realmente los cuadros de grupo se utilizan para dividir o subdividir un formulario por funciones. Algunas propiedades que tiene es allow drop o IOP drop, que es una API que admite la infraestructura del producto y no está diseñada para usarse directamente desde el código. O el auto-site mode, que se obtiene o establece como el grupo boss se comporta cuando su autosite propiedad está habilitada. El autosite como tal, sin el mode, esa obtiene o establece un valor que indica si el grupo boss cambia de tamaño en función a su contenido. El default padding, que se obtiene un padding como tal de estructura, contiene un valor predeterminado. El display rectangle, que eso es otra API también que admite la infraestructura del producto y no está diseñada para usarse directamente desde el código. Está también el fly style. Esa obtiene y establece la apariencia de estilo plano del control de cuadro del grupo como tal. Y el default cursor, que se obtiene o establece el cursor predeterminado para el control para el control heredado del control como tal. Pasamos a label. Como podemos ver acá, un label es una forma de establecer un texto en una página web como tal o en el Windows Form mediante una programación. Normalmente el label se utiliza cuando se desea, por ejemplo, cambiar el texto, cambiar el nombre de la página. Claro está, utilizando el label como tal.
El label tiene algunas propiedades que son las propiedades como básicas, como el background color, que es para cambiar el color de la etiqueta; el font bold, muestra el texto de la etiqueta negrita; el font italic, que muestra el texto de la etiqueta cursiva; el font size, que permite cambiar el tamaño de texto; el font typeface, que permite cambiar el tipo de letra; el height es el alto de la etiqueta y tamaño; el width, que es el ancho; y visible, que esta propiedad muestra la etiqueta en pantalla si está activada. Seguimos con el link label. Podemos verificar lo que es el link label, que parece lo que es un link. Viene siendo eso mismo, pero es de un perteneciente a un label. Eso es un control que sirve para abrir páginas web. También se utilizan como botón. Dead Cell se utilizan en muchos lugares, pero como aquí lo estamos utilizando en Visual Studio. Tiene algunas propiedades como el link area, que establece el texto, establece el vínculo; el link color, que es el color del vínculo; el side link color, disculpa mi pronunciación, que es el color del vínculo visitado; el active color, color del vínculo activado; el text, que permite indicar el texto que aparece. Muy bien. Seguimos con el Mask Text Box. Eso es un control de textbox mejorado. Eso permite una sintaxis declarativa para aceptar o rechazar la entrada del usuario. Eso es cuando se muestra un control del Make Textbox. En tiempo de ejecución representa una máscara o una serie de caracteres de solicitud. Tenemos algunas propiedades como el Select Text, que se obtiene establece una solución actual; el Read Only, que obtiene o establece un valor que indique el texto; el Prompt Chat obtiene o establece una característica utilizando para representar la ausencia; el Mask Text Provider, que se obtiene un clon del proveedor de máscara asociado a la instancia; Mask obtiene o establece la máscara de entrada para usar el tiempo de ejecución; Mask Full obtiene un valor que indica si es específico todas las entradas obligatorias como tal. Muy bien, seguimos acá con el menú Trip. El menú Trip, este control nos permite añadir, modificar y eliminar menús en una aplicación con algunos agregados que facilitan y aseguran el acceso de las diversas opciones que conforman el menú como tal. Tenemos el Context Menu Tree, que se obtiene o establece el Context Menu Tree asociado al control. El Default Grid Margin obtiene el espacio predeterminados en píxeles entre el control del tamaño y los bordes como tal. Y tenemos el IO Margin, disculpa mi inglés o mi pronunciación. Esa obtiene o establece un valor que indica si se pueden combinar varios menús trip. Así es. Continuamos con la siguiente, que es el panel. Muy bien. El panel. El panel se utiliza para agrupar colecciones de controles como tal. Tiene el horizontal align como propiedad, que se sostiene o establece alineación horizontal. El scroll bar se obtiene o establece la visibilidad y la posición de las barras como tal. El grab obtiene o establece un valor que indique el contenido dentro del panel. Visible obtiene o establece un valor que indica si un control del servidor se representa como interfaz. La dirección, que obtiene o establece la dirección en la que se muestran los botones. El default button, que se obtiene o establece el identificador para el botón predeterminado, que el texto
o sea, predeterminado que se encuentra en el panel de control como tal. Y tenemos el hash, que se obtiene o establece el alto de control del servidor web. Seguimos con Pictory Bots. Se utiliza para mostrar gráficos en formato de mapa, de bit, GIF, JPE o metarchivo, también iconos. Y eso es lo que nos permite visualizar imágenes al usuario en la aplicación como tal. Algunas propiedades como Image, que permite navegar y seleccionar imagen deseada. Size Mode, muestra la imagen en su tamaño original, visible. Visualiza ocultar la imagen. Error Image, que se obtiene especifica la imagen que se mostrará cuando produzca un error. El Tab Index, que se obtiene o establece un valor de índice de pestaña como tal. El Text, que obtiene establece lo que es un texto cuadrado de la imagen. Progress Bar. El Progress Bar proporciona una representación visual del proceso de carga de un programa. Generalmente ese control se utiliza para el formulario de bienvenida como tal o de presentación. Algunas propiedades como value, que nos indica el valor actual de la barra, max, que establece el valor máximo, o min, que establece el valor mínimo. Seguimos acá con el text box. El text box, como podemos ver ahí, es un campo donde se rellena, donde uno introduce texto como tal, número. Eso le permite a uno, al usuario, escribir un texto para su posterior uso en el programa como tal. Tenemos algunas propiedades como el backcolor, que es para el color del cuadro de texto. El enable, que eso es si está estable el usuario puede introducir texto en el cuadro como tal. El font board, que se muestra el texto en negrita. El font italic muestra el texto cursiva. El font size, tamaño de letra del texto. Font typeface es el tipo de letra de texto. El text, que es el texto que se muestra en la caja de usuario. El usuario escriba y puede usarse como sugerencia. El height, altura de la caja y el tamaño. Width, ancho, como podemos ver acá. Continuamos con el timer. El timer es útil cuando se trata de hacer aplicaciones realmente, o un splash, un splash que sirve para cargar. El splash viene siendo como una página de carga. Pero eso sirve para hacer aplicaciones que incluyen tiempo, como un cronómetro o reloj. En otras palabras, es un objeto que tiene una funcionalidad de ejecutar una función o bloque de código a cierto tiempo realmente. Algunas propiedades vienen siendo como enable, que obtiene o establece un valor que indica el timer. El interval, que obtiene o establece un valor expresado en milisegundos. El auto reset, ese obtiene o establece un valor booleano que indica si el timer debe generar el evento. El absent, solo una vez. Falso o repetidamente verdadero. Y el site, que obtiene o establece un sitio o enlaza a un objeto. Muy bien, continuamos con el Open File Dialog. El Open File Dialog como tal, eso es lo que permite manejar los diálogos, de abrir archivos. Representan un cuadro de diálogo común que permiten al usuario especificar un nombre de un archivo para abrir uno o más archivos como tal. Tiene algunas propiedades como la extensión station, que se obtiene o establece un valor que indica el cuadro de diálogo. El filter, que obtiene o establece una cadena actual de filtro de nombre de archivo que determina las opciones que aparecen, como guardar un tipo de archivo. Y el título, que viene siendo lo que obtiene o establece el título del cuadro de diálogo de archivo.
Continuamos con database, que es la colección de esquemas, tablas, consultas, informes, vistas u otros objetos como tal de los datos, y suelen ser organizados para moldear el aspecto de la realidad o de una manera que apoya los procesos que requieren información. Algunas propiedades como el name, que obtiene y establece el nombre del componente. El model type, que obtiene o establece el tipo de modelo. El create type time, que obtiene o establece la fecha y la hora. El ID, que establece el identificador del componente. El collection, que obtiene o establece el tipo de intercalación como tal del database. El language, que obtiene y establece el valor de idioma como tal. Continuamos con use database, que eso es un comando como tal. Eso es un comando que se utiliza para asignar una base externa como base de datos actual. En otra palabra, la base la cual se dirigirán a las próximas consultas de SQL como tal. Tiene algunas propiedades como el name, el date create, el size, el number, el space, available, el status o el owner. Continuamos con el table. Esos son objetos de la base de datos que contienen todos sus datos en las tablas como tal. Los datos se organizan con arreglos a un formato de filas y columnas, similar a la de una hoja de cálculo de Excel como tal. Tiene algunas propiedades como align, background, permite el color, align, alinear, el BG color, fondo de tabla, el border, que es para el borde de la tabla como tal, el border color, que para el cambiar el color del border, el set padding, que define el píxel de espacio entre los bordes, el set spacing, que es el espacio entre los bordes en píxel, el height define la altura y el width define el ancho. Seguimos con registro. El registro contiene información acerca de un solo ingreso en una tabla. Generalmente no se desea que dos registros de una tabla tengan el mismo dato. En una forma específica de estructura de datos que reúne una serie de campos de diversos tipos de datos que definen una estructura específica como tal. Tiene algunas propiedades como file buffer size, messenger log, error log file size, error ignore data truncation, query log, entre otras como tal. Continuamos con campo. Campo es una variable, se podría decir, de cualquier tipo que se declara directamente en una clase o en un struct. Los campos son miembros de su tipo contenedor. Los campos almacenan habitualmente los datos. Realmente en Visual Basic los campos almacenan datos como tal de cualquier tipo. Tiene algunas propiedades como color, es para cambiar el color, visible, que es para habilitar si quiere que sea visible o no, único, que solo haya un solo, rechazar la estructura del valor null, que es la propiedad de rechazar el valor null de la entrada, permite evitar el almacenamiento de valores nulos. El autoincrementar es el que permite generar los identificadores únicos del registro, no editable. El usuario no permite introducir valores desde el teclado del campo que tenga el atributo como tal. Y multilínea, que esta opción solo está disponible para los campos de tipo texto. Continuamos con datos. Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. Son como un conjunto de objetos básicos hechos referente a una persona, cosa o transacción de interés.
para distintos objetos como tal. Tiene algunas propiedades como valve, grid table, enumerable o configurable. Continuamos con algunas características de SQL como create database, create table, select from. Muy bien. Create database, eso se puede definir porque lo indica. Create database crea lo que es la tabla de la base de crea lo que es la base de datos como tal. Create database. Pero hablando correctamente, se crea un conjunto de datos creado de manera precisa y lógica cuya información será utilizada o implementada en alguna función como tal. Podemos ver también lo que es el create table, que es el que crea lo que es la tabla donde vamos a utilizar. Se crea una nueva tabla en la base de datos y puede crear una copia de tabla existente también utilizando la combinación de sentencias. El select from, que es una instrucción de select, se utiliza para seleccionar datos en una base de datos como tal. Los datos devueltos almacenan una tabla de resultados. El select from siempre tiene, bueno, no siempre, eso depende, tiene un asterisco arriba. Eso significa seleccionar todo como tal. Y el insert into values, esa es la introducción. Insert into, eso se utiliza para insertar nuevos registros como tal en una tabla. Seguimos con SQL Client, que es un proveedor de datos de .NET Framework para SQL Server. El proveedor de datos .NET Framework para SQL Server describe una colección de clases utilizadas para obtener el acceso a una base de datos de SQL como tal. Continuamos con algunas propiedades más. SQL Data Adapter como tal, SQL Command. Muy bien. El Data Adapter representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos que se usa para rellenar el dataset al actualizar la base de datos como tal. El SQL Command representa un procedimiento almacenado o una instrucción de transa de SQL, transa SQL, que eso se ejecuta en una base de datos de SQL Server. El SQL Exception es la excepción que se produce cuando SQL Server devuelve una advertencia o un error. El SQL Connection, esa representa una técnica, es una única sesión o un conjunto de origen de datos de SQL Server como tal. El SQL Con Open se abre una conexión, como podemos ver acá, se abre lo que es una conexión de datos con la configuración de propiedades específicas. Y el SQL Close cierra una conexión de datos y es el método preferido para cerrar cualquier conexión como tal. Continuamos con Server Name. Server Name, como nos indica, eso es lo que especifica el nombre y el puerto del servidor. Eso se utiliza para identificarse. Viene siendo como el nombre de tu máquina como tal, según se le asigna al SQL Server. Perfecto. Tiene algunas propiedades como el name o el password. Continuamos con el Adapt New Date Source. Puede crear y editar orígenes de datos utilizando el asistente como tal para la configuración de origen de datos en una aplicación de Windows Phone o Windows Presentación de Foundation. Seguimos con Show.
Show Data Source. Eso es una fuente de datos en el que el contexto de información y las aplicaciones informáticas es la ubicación donde se utilizan los datos que se utilizan en un sistema de gestión de bases de datos como tal. Continuamos con dataset, que es utilizado para el almacenamiento de datos y más correctamente hace referencia al tipo de estructura de datos que soportan los datos como tal. El Data Grid View es aquel que proporciona una forma eficaz y flexible de mostrar datos en formato de tabla, y pueden usar el control de Data Grid View para mostrar vistas de solo lectura como tal. Connection String, Catalog o Integrate Security. Vamos a verificar. Muy bien. El Connection String es una cadena específica de información sobre una fuente de datos y los medios para conectarse a ella. Como tal. Tiene algunas propiedades como seguridad integrada, Effective Username, Network Library, entre otras. El Text Connection Muy bien, continuamos con lo que viene siendo Integrate Security. Eso es una imagen que le estoy presentando acá para que puedan ver. Muy bien. Continuamos con el Text Connection. Es aquella que posee cada proveedor de datos. .NET Framework tiene un objeto de conexión que hereda la clase del DB Connection, así como una propiedad de conexión string y específica del proveedor. Continuamos con varias propiedades más como tal, que viene siendo el Messenger Bot Show, que es aquel que presenta la pantalla, es una advertencia de error muy importante. El Messenger Button Yes No, que es aquella opción que te representa una pequeña ventana de emergencia la cual contiene un texto. El Messenger Bots Icon, que es un icono, especifica las constantes que definen la información de mostrar. El Messenger Box Default Button especifica las constantes que definen el botón predeterminado del Messenger Box como tal. Verificamos más imágenes. El Dialog Result Yes, que especifica los identificadores para indicar el valor de retorno de un cuadro de diálogo. Seguimos con el Transcaretur. Es aquella que consiste en un bloque seguido por una o más cláusulas que especifican los manejadores para diferentes excepciones como tal. Continuamos con el Focus, Clear, Enable, Stall, Stop. El Focus es un método de bajo nivel, como indica acá, destinado principalmente para los autores de control personalizado. El Clear es aquel diálogo que permite cerrar ventanas o limpiarla de la aplicación. El Enable es aquella que contiene o establece un valor que indica el control que puede responder a la interacción del usuario. El Start inicia o reutiliza los recursos del proceso especificado. Y el Stop, que detiene el servicio como tal. Diferencia entre Application Exit y Disclose. La diferencia entre Application Exit, entre el método, detiene todos los bucles de mensaje en ejecución de todo su proceso y cierra toda la ventana de la aplicación. Este método no obliga a la aplicación a salir. El método de salida se suele llamar desde dentro del bucle. Desde el bucle, claro, de mensajes, y obliga a ejecutar para volver. Para salir del bucle de mensajes solo para su proceso actual.
llame a htdir y a disclose. Cuando se cierra el formulario, se cierran todos los recursos creando dentro de un objeto y se elimina el formulario. Puede evitar el cierre de un formulario en tiempo de ejecución, manejando el evento de cierre y estableciendo una propiedad de cancel event R. Eso pasa como un parámetro a un controlador como tal. Continuamos con el Splash. El Splash Pay es una página de un sitio web como tal que un usuario ve antes de ingresar un contenido principal en un sitio como tal. El Splash es como una página de carga. No siempre realmente está cargando, muchas veces simplemente una simulación, así como tal. El For Border Style son algunas de las propiedades. El Font, el Back Color, el Progress Bar, el Background RAM, el Size y el Start Position como tal. Pasamos al login. Es el término que se usa en una computación, disculpa, para referirse al ingreso a las cuentas de usuario, a un sistema o servicio, en el momento de la autenticación para acceder a un servicio o sistema que funciona como normalmente, pidiendo un nombre de usuario y una contraseña. Algunas propiedades como el name, asymmetric key, certificado, el default database, el ID y el system object. Y también tenemos el login type. Pasamos al menú de interfaz de usuario como tal. El menú interfaz de usuario. Un menú es un conjunto de opciones representadas al usuario de una aplicación informática para ayudar al usuario a encontrar información o ejecutar una función de programa. Los menús Muy bien, continuamos. Disculpa. Para ayudar al usuario a encontrar la información o ejecutar una función de programa como tal. Muy bien, continuamos con consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o alerta acerca de. Muy bien. La consulta en la informática. Es una consulta, es un método que permite acceder a datos de una base de datos y realizar diversas opciones como modificar, agregar, eliminar información. Mantenimiento. El mantenimiento, mediante el uso del menú de mantenimiento, se puede realizar ajustes de mantenimiento de la máquina u otro tipo de objeto para ajustar los valores tales como como la gradación y la densidad. Disculpen. Ayuda. Es aquel que posee un menú para determinar un conjunto de opciones que ofrecen ayuda al usuario en caso de algún problema o inconveniente. El reporte. El reporte de la pantalla de menú de reporte se utiliza para generar, ver, imprimir los diferentes reportes para mostrar sus representaciones gráficas. El mensaje o alerta es aquella que puede representarse cuando pulsamos la opción salir y el menú no indica que si realmente queremos salir o cerrar todo. Y acerca de es aquella que nos presenta un conjunto de información sobre el programa, creador, año, modelo o versión. En algunos casos también se utiliza para la aplicación como tal. Muy bien. Hasta aquí ha llegado mi proyecto como tal. Espero que le haya gustado y puedan obtener alguna información sobre la cual le he brindado. Pasen buen día y fue un placer servirles.